Unos segunditos. Listo. Muy bien, muy buen día. Saludo con especial afecto y admiración a todas las personas que se encuentran en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo una sesión de su diplomado en Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos. En este caso, atendiendo al tema el debido proceso en el procedimiento especial sancionador. Miren ustedes, antes de comenzar a explicar el tema, a tratarlo con ustedes, quiero hacer estas observaciones iniciales. La primera, que los saludo con mucho afecto y admiración, afecto porque aunque no tengo el gusto de conocerlos, a muchos de ustedes personalmente, pues sí, entiendo que todas las personas que tenemos el privilegio de vivir en este país, de formar parte de su población, pues independientemente de edades, de orientaciones políticas, de puntos de vista, de estudios y profesiones, seguramente coincidimos en algunos aspectos comunes. Por ejemplo, todos queremos fortalecer las instituciones democráticas de nuestro país. Yo creo que ese es un afán de todos en general, cada quien desde su perspectiva. Y otra meta común, el que queremos para nuestra población, sin discriminación ninguna, mejores estándares de vida, una vida digna, una vida adecuada y cumplidora de las necesidades básicas de todos. Creo que en eso coincidimos y por eso somos una gran familia. Y entonces, aunque no tengo el gusto de conocerlos, sin embargo, pues es como cuando regresas al terruño de origen después de haberte ausentado un buen tiempo y te encuentras por ahí al que fue tu condiscípulo o tu vecino o tu amiguito o tu primo y los ves con esa empatía, con ese cariño como si hubiera sido hace 2 días que nos dejamos de ver. Por eso los saludo con ese afecto, pero también con admiración, porque estoy cierto que sin excepción, todas las personas que se encuentran en esta aula virtual son personas que tienen su agenda día a día muy comprometida. Hay muchos asuntos que exigen tu atención personal directa en todos sentidos, laboral, familiar, económica, de todas formas. Y a pesar de eso se dan tiempo para tomar, como en este caso, un diplomado convocado por la Escuela Judicial Electoral. Eso habla de una racionalidad en el uso y manejo de su tiempo, en una autodisciplina francamente ejemplar, y por eso lo saludo con mucha admiración. Vamos a procurar que estas 2 sesiones que tienen conmigo, la de hoy y mañana para este tema, pues les traiga algunas inquietudes, algunas ideas interesantes que fomenten su conocimiento del tema. También quiero hacer esta otra observación. Aprovecho este foro magnífico que me otorga la Escuela Judicial Electoral para públicamente manifestar mi gratitud a las señoras y señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y a su grupo de colaboradoras y colaboradores, tanto administrativa como técnica y académicamente, porque todas estas grandes personas hacen posible que tengamos esta presencia virtual y también han confiado en mí para que les pueda comentar sobre este tema. Pues agradezco muy cumplidamente a todos y a todas esa deferencia. Otra observación que quiero hacer es la siguiente. A lo largo de la explicación, tanto en esta clase como en la de mañana,
Habrá momentos en que haya dudas, por ejemplo, o que bien no dudas, sino comentarios. A veces no es una duda propiamente, sino un comentario, porque todas y todos ustedes, sin excepción, son personas con mucha experiencia, con muchas lecturas. Algunos se han desempeñado o se desempeñan incluso en instituciones de carácter electoral y en consecuencia, pues tienen una gran experiencia. De manera que tus ideas, tus conocimientos, tus experiencias pueden ser un rico aporte a nuestra intervención. Puedes enriquecer mucho lo que vamos a decir. Y esto entonces no es necesario que esperemos a la sesión de preguntas y respuestas que siempre se da y que lo vamos a dar. Pero si surge la pregunta o el comentario, tú interrumpe, estamos entre amigos, todos somos amigos y no hay aquí esas formalidades. De manera que cuando yo me percate que quieres intervenir, desde luego escucho con atención y daremos respuesta a lo que corresponda. Porque aunque acciones tu mano electrónica, pues a veces no se distingue o estoy muy metido en la temática y no la veo. Entonces ustedes se interrumpan, no hay ningún problema. Ahora bien, hechas estas observaciones, quiero manifestarles lo siguiente. El diplomado de ustedes es concretamente respecto del PES, o sea, del procedimiento especial sancionador y su vinculación con los derechos humanos. Bien, el tema que trato habla, sí, desde luego del PES, pero su relación con el debido proceso. En el entendido que el debido proceso, lo que entendemos por debido proceso, y que ya tendremos oportunidad de platicar al respecto, pues es finalmente un derecho humano, el derecho que tenemos todas y todos, los justiciables, para tener primero acceso a la justicia, al órgano jurisdiccional, y después para que dentro de él se cumplan a cabalidad ciertas reglas que nos aseguren que obtendremos una resolución acorde con nuestros intereses legítimos. Entonces, sí hay una vinculación de entrada entre el debido proceso y el procedimiento especial sancionador. Ahora, ¿en qué forma la hay? Eso es lo que vamos a tratar. Pero entonces el tema está muy, muy bien ubicado dentro del diplomado. Hechas esas aclaraciones, pues vamos a entrar en materia. Miren, en primer lugar, vamos a dar una nota previa, una nota en sentido estricto de justicia elemental. Esta nota, como ustedes la están apreciando en sus dispositivos, manifiesta que esta conferencia que estamos impartiendo se apoya didácticamente con la presentación electrónica elaborada en su momento por el doctor René Casoluengo Méndez. Tal vez ustedes lo han escuchado en otras intervenciones de la misma Escuela Judicial Electoral, en conferencias, en cursos, y en línea hay muchas cosas de él, artículos y demás. Bueno, pues él elaboró esta presentación en su momento. Y lo único que yo he hecho son adaptarle ciertas cosas a la tal presentación. Y lo he tenido que hacer porque, claro, ha habido cambios. Inclusive en este momento estamos en un momento difícil, en un momento especial, inédito, en que estamos saliendo de una ley que estaba vigente y estamos entrando a otra legislación que está en reforma. Entonces, pues hubo que hacer algunas adaptaciones. Por eso el grueso, el corazón de esta presentación es de don René Casoluengo y las adaptaciones de su servidor. En materia aludida, el material que tengo aquí a la mano, finalmente, independientemente de la intervención de ambos, el material aludido es propiedad intelectual de la Escuela Judicial Electoral, por supuesto. Ahora bien, pasando a otra cosa,
Vamos a ver primero los objetivos generales. ¿Qué queremos lograr cuando finalmente termine las dos sesiones, la de hoy y de mañana? Pues al concluir estas sesiones programadas por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para desahogar la temática correspondiente dentro del diplomado en procedimiento especial sancionador y derechos humanos, las personas cursantes, o sea, ustedes, cada una de estas personas aquí reunidas, tendrán la información suficiente para conocer las principales reglas que integran el concepto del debido proceso e identificarlas en el caso específico del procedimiento especial sancionador. Mi deber es proporcionarles en la medida de lo posible y ateniéndonos a lo reducido de los tiempos en ambas sesiones, pues proporcionarles la mayor información posible para que ustedes recuerden, porque en el fondo lo conocen a grandes rasgos o en rasgos muy detallados, lo que debemos entender por debido proceso, cuáles son las reglas y principios que lo rigen y ver cómo se cumplen o no se cumplen estas reglas en el del debido proceso, concretamente en el procedimiento especial sancionador, en el PES, que es el tema de nuestro diplomado. Bueno, ese es el objetivo general y es necesario darlo porque pues si no fijamos metas, no podemos ver si las alcanzamos. El que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Ahora bien, de acuerdo con esos objetivos, tienen ustedes el temario. El temario de 6 puntos más introducción y conclusiones que vamos a desahogar en estas dos sesiones. Primero una introducción para empezar a hablar del tema, para empezar a ubicar. Después ya entrando en la materia, vamos a ver la definición de debido proceso, cómo lo entendemos. Y luego el derecho sancionador electoral en general, del que ustedes ya tienen mucho camino andado. Enseguida el procedimiento especial sancionador, que también lo conocen muy bien. Y el cuarto enlaza como si fueran dos reatas, dos mecates, y hacemos un nudo. Veníamos hablando del debido proceso y luego vamos a la segunda parte, hablamos del derecho sancionador electoral y el procedimiento especial sancionador. En especial, entonces veníamos con estas dos cuerdas. Por un lado, debido proceso, una cuerda, y por otro, el procedimiento especial sancionador. Ahora que ya las hemos ubicado, vamos a hacer el amarre, el nudo, y eso es lo que dice el 4. El punto 4, el debido proceso en el procedimiento especial sancionador, que es precisamente la materia de la que trata nuestro tema de hoy. En el punto 5 vamos a hablar de un caso específico de procedimiento especial sancionador que ustedes también ya tienen mucha idea, el relacionado con violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto quedó en el específico campo del procedimiento especial sancionador y es un tema muy delicado que nos afecta a todos, no solamente a las mujeres agredidas, nos afecta a toda la sociedad y en la que tenemos que poner atención especial eh, para evitarlo, para sancionarlo, en fin, para reprimir esas conductas irregulares y altamente nocivas a la sociedad. Bueno, ¿cómo andamos en ese rubro en cuanto hace al debido proceso? Finalmente, ¿en qué afecta o ha afectado la reforma electoral del año en curso, la de 2023, respecto al procedimiento especial sancionador? Vamos a hacer algunas aclaraciones al respecto que ustedes también quizás ya tienen alguna idea. Y bueno, luego sacaremos conclusiones. Esas son muy subjetivas, son las mías. A lo mejor concuerdan ustedes con ellas, o a lo mejor no, o a lo mejor solamente en parte.
porque las conclusiones finalmente son de cada cual. Vamos entonces con esa temática a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer en esta parte introductoria es decir, ¿qué entendemos por debido proceso? Y una vez que precisemos el concepto, ver de dónde surgió, cómo surgió esto del debido proceso. Bueno, pues empecemos por el asunto del concepto de debido proceso, porque ahora, pues son de esos términos muy recurrentes que se ponen como de moda, digamos, y todo el mundo habla del debido proceso y del debido proceso, pero para nosotros los juristas, los abogados, y aquí en esta audiencia hay muchos que lo son, otras personas cultivan otras profesiones, pero para quienes somos abogados, pues hay que precisar qué se entiende por debido proceso. No sea que yo esté hablando de una cosa y tú estés pensando en otra, diferente. Entonces, ubiquemos, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo. ¿Qué es el debido proceso? Pues se entiende por debido proceso un principio constitucional y un derecho humano. Tiene las dos naturalezas jurídicas. Por un lado es un principio que está consagrado en la Constitución, concretamente artículos 14 y 16 de la Constitución, que los vamos a analizar. Pero también es un derecho humano, decíamos al principio de esta plática. Entre los derechos fundamentales de las personas está el que tengamos acceso a la justicia y a una justicia donde se cumplan todas las formalidades procesales para que yo alcance una sentencia justa. Bueno, pues aquí dice la lámina, se entiende al debido proceso como un principio constitucional y como un derecho humano, consistente en tener acceso a la justicia para obtener en su momento, o sea, cuando termine el proceso, una sentencia acorde con las pretensiones legítimas de las partes involucradas en el procedimiento. El debido proceso no solamente es para el demandante o la demandante, sino también para la contraparte y para todos los sujetos que estén implicados en un proceso de cualquier naturaleza civil, penal, mercantil, laboral, el que tú quieras. Y claro, en nuestro caso, en materia electoral. Ahora bien, este concepto, pues lo podemos tomar así como un primer escalón en donde poner los pies para luego ir subiendo la escalera con toda seguridad. Esto lo estoy diciendo porque como en todas las cosas hay muchas definiciones y definiciones inclusive avaladas por grandes académicos. Bueno, pero esto nos sirve como un primer punto de apoyo. Ahora, entendiendo al debido proceso como un derecho humano y como un principio que está garantizado en mi Constitución, en la de los Estados Unidos mexicanos, entonces viene una duda, ¿desde cuándo tenemos ese concepto de debido proceso? Es decir, ¿desde cuándo se puede hablar de reglas del debido proceso? Pues miren, esto es muy cuestionable porque desde la antigüedad en el viejo mundo ya se tenían, no con el nombre de debido proceso, desde luego, pero ya se tenía la noción de que al impartir justicia deberían cumplirse con ciertas formalidades. Y esto lo vemos en el antiguo derecho egipcio, en el derecho de la época de los faraones, también en el derecho hebraico. Por ejemplo, por ahí hay un libro, pequeño en cuanto al número de páginas, pero muy interesante, de nuestro querido maestro ya fallecido, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, editado por Porrúa, habla de cómo en el proceso de Cristo, de acuerdo con lo que señala la Biblia, se violentaron derechos que ya se tenían en aquella época, en el derecho hebraico.
Y entonces el maestro Burgoa, con la precisión que le daba su calidad de gran maestro y de gran conocedor de sus temas, nos va describiendo, de acuerdo a los textos bíblicos, nos va describiendo todo lo que ocurrió en el proceso de Cristo y cómo se fueron violentando en su contra determinados derechos que ya tenía el inculpado en aquella época tan remota. Nada más a manera de un ejemplo hacia la pasada, Cristo no contó con un abogado, con un advocatus, uno que se metiera en su boca y hablara por él. Y en esa época ya se tenía derecho a tener un abogado en una causa penal como era la suya, la que le incuaron. Él no tuvo que se sepa un abogado. Él se defendió solito. Él dijo lo que tenía que decir, pero nunca tuvo un abogado nombrado, un abogado de oficio, diríamos hoy. Y este es un ejemplo de tantas violaciones que encuentra el maestro Burgoa en el proceso de Cristo. Bueno, pero lo que nos interesaba era señalar desde cuándo. Bueno, pues de hecho desde una antigüedad muy remota. Vamos entonces, dije, aquí está la lámina. La idea de debido proceso, no con esas palabras debido proceso, pero la idea en sí de cumplir formalidades en el proceso para que este fuera válido, surgió, dice, aquí está la lámina, desde la antigüedad, como fue el caso si nos hacemos a un lado de otras civilizaciones, como la hebraica que ya mencioné, como la egipcia que también ya mencioné. Pues tenemos el caso del derecho romano, en donde existió una función, existieron funcionarios que se llamaban tribunos. Ellos defendían los intereses de la plebe. Recuerden que en la vieja Roma había dos grupos sociales, patricios y plebeyos. Y los plebeyos eran las personas que llegaron a Roma cuando ya Roma estaba fundada. No tenían los mismos derechos que los patricios, que fueron las personas que fundaron Roma y desde luego sus descendientes. Entonces, si mi padre o mi abuelo habían estado en la fundación de Roma en el año 753 a.C., pues mi padre fue patricio y consecuentemente yo, su descendiente, también lo soy. Los patricios tenían plenitud de derechos, bueno, de los derechos que en la época se concedían a las personas. Entonces surgieron dos grupos opuestos, dos grupos en choque. Patricios que lo tenían toda digamos, toda la facultad jurídica y plebeyos que tenían derechos limitados. No era cuestión de dinero, como pueden ver, había plebeyos que eran ricos. Tampoco era cuestión de cultura, había plebeyos que tenían estudios. No, era cuestión de abolengo, de origen. Entonces, los plebeyos se enfrentaron a los patricios en su afán de igualar sus derechos. Hubo una guerra civil entre ellos, entre patricios y plebeyos, y durante mucho tiempo estuvieron en pleito y a través de él los plebeyos fueron obteniendo poco a poco más derechos. Hasta que llegó el momento ya que esa diferencia patricio-plebeyo ya no era más que de aspecto social, pero ya no era práctico. Ya los plebeyos habían alcanzado también plenitud de derechos. En medio de esa lucha se formó como un triunfo de los plebeyos el crear a estas personas, a estos funcionarios, los tribunos de la plebe. Ellos protegían los intereses de los plebeyos, para eso se les nombró, y se les elegía y se sucedían en los cargos con la misma frecuencia, o sea, se votaba por ellos. Y tenían muchas facultades, pero las facultades que yo quiero hacer resaltar en esta intervención es la facultad de asilo. Cuando un plebeyo iba a ser detenido, imagínense a esos soldados que salen en las películas de romanos,
con su casco de plumas rojas y su coraza, pues cuando lo perseguían por las calles de Roma al plebeyo por algún ilícito que supuestamente había cometido, si éste lograba llegar hasta donde estuviera un tribuno, que había varios, y tocarlo de su ropa, en ese momento quedaba asilado, por eso es la facultad de asilo. Los soldados ya no podían hacerle nada, se quedaban con las armas al aire. Esto no quiere decir que fuera a quedar impune la infracción o el delito que había cometido. Lo que quiero decir es que una vez que lo protegía, el propio tribuno debería conducirlo ante las autoridades competentes para que, asegurándole un juicio justo, y ahí el debido proceso, pues se le diera resolución a su caso. Y finalmente, si era culpable, sería sancionado, pero al menos se había garantizado que se habían cumplido los requisitos del ahora debido proceso. También tenemos las facultades de habeas corpus y habeas data. Ambas son expresiones en latín. Si el plebeyo ya había sido detenido, ya estaba en la cárcel, ya no podía pedir asilo, pero sí cuando se enteraba el tribuno, podía acudir a la cárcel, por ejemplo, la principal cárcel en Roma, en la Roma antigua, era la cárcel mamertina. Entonces se iba al tribuno a la cárcel mamertina y pedía que le enseñaran al detenido para ver en qué condiciones se encontraba, si estaba lesionado, si estaba consciente, en fin. Es enseñar el cuerpo, sí, enséñamelo a él. Quiero hablar con él y hablar con él a solas para que pueda, con entera libertad, comentarme su modo de ver las cosas. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son sus puntos de vista? Y así yo pueda intentar una defensa. Y también tengo derecho a la habeas data. Enséñame, hoy diríamos, el expediente. Enséñame todas las acusaciones que le hacen, enséñame quiénes lo están acusando, dame toda la información. Hoy diríamos, dame vista al expediente para que yo pueda, pues, saber por dónde puedo defender su caso. Bueno, estas facultades las tenían los tribunos, y si ustedes observan, pues ya son antecedentes de que lo que con el tiempo llamaremos debido proceso. Sin embargo, algunos autores consideran que el principio del debido proceso es de origen anglosajón. Y es muy respetable su punto de vista como teóricos. Ellos piensan que es en el derecho anglosajón, el derecho inglés, donde surgió ya con formalidad las reglas de un debido proceso. Concretamente en un documento que se firmó en 1215. Estamos en la Edad Media. Estamos en Inglaterra, en Londres. El rey de la época es Juan Sin Tierra. Este señor era rey interino, porque el verdadero rey, don Ricardo Corazón de León, se había ido a la guerra de las cruzadas. ¿Se acuerdan que en aquella época se llevaron a cabo las guerras de las cruzadas? Fueron varias cruzadas de cristianos contra musulmanes, aparentemente por rescatar los santos lugares, Tierra Santa. Ricardo se había ido a la guerra y como la ausencia de un rey en campaña en estas cruzadas podía durar varios años, pues había que nombrar a alguien que gobernara en su nombre. Y eso hizo su hermano Juan Sin Tierra. Pero a diferencia de don Ricardo, que era un hombre muy admirado y querido en Inglaterra por sus hazañas militares, por su valor, pero también por su sentido de justicia y su buen corazón, su hermano, al contrario, era un hombre terrible, déspota, deshonesto, en fin. Entonces, pues él empezó a enfrentarse, Juan Sin Tierra, con los clérigos de la época todavía católicos, todavía estábamos a 200 años
del rompimiento de Inglaterra con el Vaticano. Entonces todavía eran católicos, y con los nobles, con los varones, pero varones con B alta, o sea, varones como título de nobleza. Entonces, en sus desmanes que cometió Juan Sin Tierra, pues colmó la paciencia del alto clero y de los nobles. Y ellos se confabularon y lo obligaron prácticamente a firmar este documento, la Carta Magna. Era 1215 el año. Y ahí, en esa Carta Magna, se establecen los derechos que van a tener los clérigos y la nobleza. Esto viene a beneficiar a la población en general de manera colateral. No nos hagamos ilusiones, en esa época todavía nos hablaba del pueblo, ¿sí? Estamos muy lejos de ese tipo de mensaje político. No, la Carta Magna es un documento de nobles y de clérigos de la Iglesia Católica que obligan a disposiciones como esta. Dice, por ejemplo, ningún hombre libre podrá ser arrestado, detenido o preso o desposeído de su propiedad o de ninguna otra forma molestado, y no iremos en su busca ni mandaremos prenderlo, salvo en virtud de enjuiciamiento legal de sus pares y por la ley de la tierra. A ver, aquí, claro, hay que tomar en cuenta que el lenguaje es lenguaje de la Edad Media. Y en la traducción quizás también tiene algunas alteraciones, porque el original, claro, está escrito en inglés, pero en un inglés medieval. Pero dentro de todo eso podemos distinguir varias cosas. Primero, que lo que estoy leyendo de que nadie puede ser arrestado, detenido o preso o poseído de su propiedad o de ninguna otra forma molestado, se parece mucho a lo que dice mi Constitución mexicana. Claro, ya con una forma de expresarlos contemporánea. Efectivamente, estos son los orígenes de nuestro artículo 14. Pero también encuentro que dice que solo con enjuiciamiento legal de sus pares, o sea, de sus iguales. Un par es igual a otro, como cuando decimos un par de guantes, ¿verdad? Son iguales, por eso son pares. Ahora bien, quiere decir que yo debo ser juzgado por la gente de mi rango. Si yo soy noble, debo ser juzgado en un jurado de nobles. Si yo soy religioso, pues en un tribunal eclesiástico. Los iguales. Y fíjense que esto va a permear hasta nuestros días, por ejemplo, en el derecho anglosajón. Nosotros observamos que en el juicio penal, por ejemplo, en los Estados Unidos, se forma un jurado. Y ese jurado está integrado por ciudadanos y ciudadanas que son personas comunes. Si yo pregunto por quiénes son las personas que lo integran, pues la señora es a lo mejor maestra en una escuela elemental, el señor es un dentista, la señora es trabajadora en una oficina, es oficinista, o es una doctora en medicina. En fin, son personas que realizan distintas actividades cotidianas y que van a ser los jurados nombrados para ese caso. Y tanto el fiscal que lleva la acusación como el abogado defensor se dirigen al jurado, no al señor juez. El señor juez nada más está con su martillito poniendo orden y dando la palabra a las personas, pero a quienes hay que convencer es al jurado. Pero ese jurado, si yo llego ante él, yo como profesor universitario, pues observo que son personas ciudadanas como yo, personas comunes y corrientes. Esa es la idea de que me van a juzgar mis pares. Bien, ahora, en otro orden de ideas,
seguimos con lo que dice la Constitución. Ahora nos damos un brinco, pero un brinco enorme en el tiempo. Estábamos en la Edad Media inglesa y nos vamos al momento en que Estados Unidos logra su independencia y forma una república federal. Es el siglo XVIII, 1776. Entonces, pues en medio de una guerra que establecieron los colonos, ¿se acuerdan ustedes? La misma gente se levantó en armas contra la corona inglesa. Y entonces, antes de que tuvieran su constitución federal de los Estados Unidos de América, lo que antes habían sido colonias, ahora van a ser estados, que precisamente se van a federalizar. Entonces, en las constituciones de Maryland, Pensilvania y Massachusetts, que son tres antiguas colonias que ahora van a ser estados, ellas decretaron sus propias constituciones locales. Y ahí, antes de que se diera la Constitución Federal, la Constitución para todos, estos estados plasmaron la idea de que ninguna persona podrá ser privada de su vida, su libertad o propiedad sin un debido proceso legal. Entonces ya va surgiendo esta terminología. Ahora bien, pero la Constitución de los Estados Unidos es una constitución sui generis, diríamos los abogados. O sea, una constitución especial, una constitución diferente a muchas otras. En primer lugar, desde que se decretó en el siglo XVIII y hasta el día de hoy, es la misma constitución. Los americanos, los norteamericanos, no han cambiado su constitución. No han tenido muchas constituciones, como es el caso de México o de muchos otros países. Ellos han tenido una sola. Claro que la han tenido que adaptar conforme van pasando los tiempos. Y esa constitución de solamente 7 artículos, que es muy breve, pues solamente tiene realmente la parte orgánica del Estado norteamericano. Y como no ha variado mucho, pues no ha necesitado estar reformando. Sin embargo, se han hecho reformas, claro. Nada más que no las llaman reformas. Nosotros hablamos de reforma constitucional. Ellos hablan de enmiendas. Y la verdad no son muchas. Son escasamente 30 enmiendas a lo largo de todos estos siglos que han pasado desde el siglo XVIII. Y me interesan esas enmiendas porque ahí se fue configurando la idea del debido proceso. Veamos la enmienda 5, la quinta enmienda, la quinta reforma a la Constitución. Dice, ninguna persona será obligada a responder por un delito capital o infamante si no es en virtud de denuncia o acusación por un gran jurado, salvo, observen, en los casos que ocurran en las Fuerzas Armadas de Mar y Tierra o en la milicia cuando estén en servicio activo en tiempos de guerra o de peligro público. Yo lo que estoy observando como abogado es que en esta enmienda, pues ya aparece la justicia militar, la justicia del orden militar, el fuero militar, pero digamos, acotado, concentrado solamente en los casos de personas del ejército y en tiempos de guerra. Ahora bien, seguimos adelante en esta enmienda. Ni podrá persona alguna ser sometido 2 veces por el mismo delito a un juicio que pueda ocasionar la pérdida de su vida o de su integridad corporal. Ojo, ese es un principio que viene desde el derecho romano,
y que lo recoge el derecho anglosajón, porque finalmente algún día Inglaterra fue la Britania del Imperio Romano. Entonces también tuvieron influencia del derecho romano. Y yo lo entiendo ahora como que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. O sea, principios que ya son de mi tiempo y que están surgiendo en esta enmienda quinta de la Constitución norteamericana. Pero sigo adelante. Dice, ni será compelida, se entiende que ninguna persona, a declarar contra sí mismo en ningún proceso penal. O sea, a mí no me pueden obligar a que yo me declare contra mí mismo o que me declare culpable. No me pueden obligar a autodeclararme culpable. Luego dice además que, por otro lado, ni será privada de su vida, su libertad o sus bienes sin el debido procedimiento legal. ¿Sí? Ya está apareciendo esto del debido proceso. Ni se podrá expropiar una propiedad privada para destinarlo a uso público sin la justa compensación. O sea, pues la indemnización que se me debe dar en caso de que mi propiedad, por razón de interés público, tenga que ser expropiada. Como ven, aquí hay ya muchas cosas que después se van a separar, van a establecerse con toda claridad. Y aquí, como están surgiendo, pues se meten todo dentro de una misma urna. Muy bien. Pero hay otra enmienda muy importante que ya no fue en el siglo XVIII, sino en 1868, en el siglo XIX. Es la enmienda 14. En su sección 1 dice, toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida. Ningún estado aprobará o hará cumplir ley alguna que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido procedimiento legal, ni negará a nadie dentro de su jurisdicción la protección de las leyes en un plano de igualdad. Esto para que, pues no un Estado en ejercicio de su soberanía, porque cada Estado conserva su soberanía en un sistema federal, pudiera decir, pues aquí en mi Estado, pues sí, las cosas se van a hacer a mi modo. No puede ningún Estado decretar leyes en las cuales se infrinjan los derechos que tienen todos los ciudadanos norteamericanos a un debido procedimiento, dicen ellos, legal. Entonces, fíjense ustedes, si yo uno lo que decía la Carta Magna de Inglaterra allá en la Edad Media, con lo que está diciendo la Constitución Federal de los Estados Unidos y sus enmiendas, entonces va a surgir lo siguiente. El concepto procesal de la Carta Magna se transforma en un concepto genérico en la Constitución Federal de los Estados Unidos de América. O sea, en un régimen monárquico como el de la Inglaterra medieval, en un ambiente restringido jurídicamente como fue la Edad Media, ahora al impactarse en la Constitución Federal de los Estados Unidos de América, con un régimen republicano formado por estados libres y soberanos, entonces ya no se trata de digamos, de un principio general, sino ahora se trata de un principio constitucional que obliga a toda la nación americana. Es decir, de esta manera ya no se trata de un juicio llevado a cabo por los pares, acuérdense de eso, del encausado, ni de la ley de la tierra. Esa expresión la tenía la Carta Magna, o la tiene.
sino que ahora se hace referencia a un debido proceso legal como una garantía tutela el derecho sustancial contemplado en la ley y el derecho al juez competente, este último de naturaleza procesal. Bien, la Carta Suprema de Estados Unidos de América precisó qué es lo que debe entenderse por garantías del proceso debido y de la ley de la tierra. O sea, ¿qué querrá decir eso de la ley de la tierra? Bueno, todo esto, el señalar qué es el debido proceso y qué es la ley de la tierra, lo va a denominar el derecho norteamericano como el Due Process of Law. Es decir, que junto con la Constitución y las enmiendas 5 y 14 debe tenerse en cuenta, fíjense muy bien, estamos hablando de los Estados Unidos, los usos establecidos a los modos de procedimiento consagrados antes de la emigración de nuestros antepasados, que no siendo inadaptables a su condición civil y política, han continuado aplicándose por ellos después de su establecimiento en este poder. Usos y costumbres que yo pensaba, yo como mexicano, pensaba que eran de nuestros indígenas, o sea, aquí se está haciendo alusión a ellas, pero por parte de la población norteamericana. Y tiene sentido si yo tomo en cuenta que cuando se pobló lo que ahora se denomina Estados Unidos y se configuraron 13 colonias sobre la costa del Atlántico, se formaron esas colonias con gente venida de Europa, no nada más de Inglaterra, sino algunos venían de Irlanda, otros venían de Inglaterra, otros venían de Francia, otros venían de Alemania, en fin, y venían huyendo de una Europa en guerra. Europa siempre estaba en guerra. Estaban también huyendo de la represión religiosa. Los protestantes eran atacados por la Inquisición y había guerras de religión entre cristianos y no cristianos. Era un infierno vivir en Europa. América se antojaba como una aventura interesante. Llegar aquí, hacerte de una tierra y con esa propiedad beneficiarte tú y tu familia. Pero ojo, viniendo de tantas partes, traían distintos idiomas, traían distintas costumbres, distintos derechos y distintas religiones. Estaban desde los irlandeses que eran ultracatólicos hasta, por ejemplo, los ingleses que eran anglicanos, tenían su religión de Estado, y venían protestantes luteranos de Alemania. Entonces, por eso cuando yo voy ahora a los Estados Unidos y recorro los distintos lugares de la Unión, me encuentro que su inglés es muy diferente entre un lugar y otro. Les pasa un poquito lo que a nosotros. Todos hablamos español en México, pero no es lo mismo como lo hablan en Chihuahua, como dicen nuestros queridos amigos de por allá, a como lo hablan en Yucatán, ¿sí? Y es el mismo idioma, y es el mismo país. Pues entonces, cuando vas a Estados Unidos, aprecias distintos pronunciamientos, porque el origen fue diferente. Todos hablan inglés, pero su inglés. Y así pasó con la religión. Por eso, desde que nacieron los Estados Unidos en el siglo XVIII, en 1776, se procuró la libertad religiosa. Y muchas veces cuando vemos eso nos sentimos mal porque decimos, oigan, en Estados Unidos desde el siglo XVIII, entre sus derechos, tienen el de libertad religiosa. Y nosotros aquí, nuestras primeras constituciones y documentos constitucionales nos obligaban a tener religión católica. Pues sí, porque eran distintas historias. México era parte de la corona española.
Y en España y sus colonias se profesaba la religión católica, únicamente esa. La población migrante era mínima porque se ponían muchos obstáculos para ella. No podía pasar para acá a América con facilidad una persona que viniera de un país extraño, ¿sí? Sobre todo un país con el que España tuviera pleito. Entonces no pasaban ingleses, no pasaban franceses, y los que se llegaban a pasar eran vigilados también por la Inquisición. De manera que en estos lugares se practicaba únicamente el catolicismo, no había otra, y el poder de la iglesia obviamente era muy grande. ¿Por qué iba a darse libertad religiosa si aquí no había más que una religión? Y esto era una fuerza de poder político, primera cuestión. Segunda, desde que estalló el movimiento de independencia en 1810, la gente era alertada por los enemigos de la independencia de que se trataba de un movimiento herético que quería acabar con la religión. Por eso todos nuestros caudillos insistían que no era contra la iglesia, era contra la corona española. Y que por eso, pues una de sus garantías, decía Agustín de Iturbide, es respetar la religión católica. Entonces nuestros orígenes son distintos. Lo que en Estados Unidos era necesario, porque de otra manera no se hubieran podido unir. Jamás los de origen irlandés catoliquísimos hubieran aceptado como única religión el anglicanismo, por ejemplo, o al revés. Entonces, la solución para que todos entraran a la unión era respetar libertad de culto. Aquí se vino a dar la libertad de cultos hasta la Constitución de 1857, cuando ya habían entrado, ahora sí, varias iglesias diferentes a la católica. Entonces, por eso hay que ver el contexto histórico. La historia sí sirve para entender muchas cosas. Y esto viene a colación, porque aquí está diciendo que cuando llegaron a estas tierras, traían sus usos, sus costumbres de su tierra. ¿De dónde? Pues de Holanda y de Alemania y de Francia y de Inglaterra y se adaptaron a ella. Así vivieron durante 200, 300 años, viviendo con sus costumbres, siempre y cuando las tales costumbres pues fueran lícitas, obviamente. Entonces, cuando yo hablo de la justicia de nuestra tierra, estoy hablando de esos usos que se han vuelto ley en los Estados Unidos de Norteamérica en la época contemporánea. ¿Cuál es la época contemporánea según este documento? Pues el siglo XIX, porque esta constitución, es decir, esta reforma se hizo en 1868 y hay gente que viene de ese origen. Entonces, seguimos adelante. El debido proceso se creó en la enmienda 5, que ya la conocemos, de la Constitución de los Estados Unidos de América, como la garantía social del demandado, de la cual ninguna ley podría privarlo. El debido proceso consiste en no ser privado de vida, libertad o propiedad, sin que se haya sustanciado un proceso en la forma que establece la ley. Esta garantía del demandado se ha extendido también al actor, a los jueces, a sus auxiliares, por lo cual les ha convertido más que en garantía del demandado en la garantía general del proceso. O sea, todas las personas involucradas en un procedimiento de la naturaleza que quieras, civil, penal, mercantil, lo que quieras, tienen que cumplir con las reglas del debido proceso. Más que una garantía entonces del demandado, se ha convertido en una garantía general del derecho y por ello las constituciones actuales la han incluido como derechos de la persona humana. Entonces, siguiendo esta línea, ahora en la Constitución de México o de cualquier país de América, me encuentro la alusión a debido proceso dentro de sus textos constitucionales.
En relación al debido proceso, se creó en los Estados Unidos de América una subclasificación conocida como Substantive Due Process of Law. A través de esta subcalificación se tiene o se fortalece el debido proceso, ya que incluye los principios de razonabilidad y proporcionalidad, superando el ámbito de la sola accesibilidad y eficacia procesal. Yo les dije cuando se inició esta plática que entendemos al debido proceso como un derecho humano y como un principio constitucional, pero se concreta en dos aspectos. El acceso a la justicia, que es lo que dice el artículo 17 de mi Constitución, que tengamos un acceso a una justicia pronta, expedita, gratuita, etcétera, y que dentro de ella, que es la segunda parte, se cumplan formalidades del proceso, el debido proceso auténticamente. Pero entonces, de acuerdo a Gosani, un autor, dice aquí que ya que incluye los principios de razonabilidad y proporcionalidad, superando el ámbito de la sola accesibilidad y eficacia procesal. O sea, que se ha potencializado a tal grado el debido proceso y ya excede a los dos principios que hablé, al simple acceso a la justicia y a que dentro de ella se cumplan las formalidades del caso. Esto porque con esta concepción se han colocado límites al poder de los jueces y una exigencia al Estado en el sentido de que los juzgadores deben ejercer sus funciones no solamente de acuerdo con las normas constitucionales, sino también con la idea de justicia que se encuentra inmersa en ellas, lo cual se traduce en cumplimiento de exigencias de equidad, proporcionalidad y razonabilidad. O sea, esto que parecía muy sencillo, cumplir las formalidades, ahora nos preguntamos cuáles. Y al hablar de cuáles, encuentro que hay que dar entre las partes un principio de equidad, de proporcionalidad, ponerlos como en una balanza romana de dos platos para que estén equitativos, para que no haya uno más fuerte que el otro. Lo cual también tiene su discusión, como lo vamos a ver dentro de un momento. Ahora bien, en relación a la proporcionalidad y razonabilidad, en Europa continental se habla de principios de proporcionalidad. Si yo veo la justicia en la Corte Europea o en los tribunales de cualquier país de Europa, lo que se habla es del principio de proporcionalidad. En cambio, en Estados Unidos de América, y con la influencia de ellos en prácticamente todos los países latinoamericanos, se habla de razonabilidad, pero entre proporcionalidad y razonabilidad, pues en realidad la diferencia es aparente. En el fondo es lo mismo, porque estos dos conceptos definen en última instancia una exigencia de que toda actuación del poder público que afecte las actividades de los ciudadanos deben ser idóneas, indispensables y proporcionales. Ustedes saben perfectamente que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima autoridad jurisdiccional del país, tiene un test de proporcionalidad que debe ser aplicado en aquellos casos en que se restrinjan por necesidad, precisamente por ponderación, por ver cuál derecho puede ser más valioso que otro. Tiene que aplicarse un test de proporcionalidad en donde las limitaciones que le pongamos a un derecho humano deben ser idóneas,
indispensables y proporcionadas para que se justifique esa detención. A manera de ejemplo, en medio de la pandemia que hemos sufrido, pues hubo elecciones. Primero en el año 2020, hubo elecciones en el estado de Hidalgo y en el estado de Coahuila. Después existieron ejercicios que implicaron un sistema de votación, como fue en la consulta popular, en la revocación de mandato. Y también tuvimos las elecciones más grandes de la historia, como se les mencionó, porque abarcaban elecciones federales y locales prácticamente en todas las entidades federativas. Entonces, pues para llevar a cabo estos procesos de votación, el INE, el Instituto Nacional Electoral, lanzó una convocatoria para poder contratar personas como un personal de auxilio, de apoyo extraordinario. Sus contratos serían de 5 o 6 meses, al cabo de los cuales dejarían de funcionar. Y esto lo hace el instituto periódicamente, cuando viene proceso electoral, la carga de trabajo que se aumenta considerablemente, hace necesario contratar este personal. Se lanzó la convocatoria y en la convocatoria había un punto que fue el que se impugnó, en el que no podía acudir a ella personas de 60 años en adelante. Entonces, claro que hubo impugnaciones en el sentido de que era una ley, pues, discriminatoria de las personas del caso de adultos mayores. Había algunos que decían, oye, yo antes de tener 60 años ya tengo 2 ejercicios de esta naturaleza. En 2 ocasiones he acudido, he trabajado en el INE por unos meses, ya lo sé. Y es más, a mí no me necesitan ni capacitar porque yo ya conozco bien. Sí voy a tomar el curso si me lo dan, pero ya ni lo necesitaría tomar porque ya sé qué es lo que quieren, qué es lo que debo hacer. Entonces me dicen que ya no puedo porque ya tengo 61 años. Y eso me parece discriminatorio. Entonces, por ejemplo, el Tribunal Electoral hace el test de proporcionalidad y le contesta con base incluso en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le dice, mira, en principio se parece ser discriminatorio, pero no es para hacerte daño. No es para perjudicarte, para ofenderte, es para cuidar tu salud. ¿Por qué? Porque ese trabajo implica ir a lugares, tratar con personas, con documentos, exponerte. Desde luego que te vas a exponer el día de la elección, llevando tus guantes, llevando tu cubrebocas, tu distancia y todo eso, pero te expones. Pero si estás trabajando unos meses, te expones más. Entonces, una persona de 60 años en adelante, por razones evidentes, tiene patologías que lo hacen muy endeble frente a un contagio. Entonces, si pasando la emergencia esto subsistiera, ahí sí sería discriminatorio, pero ahorita no lo es. Y entonces confirma ese punto de la convocatoria. ¿Por qué? Porque se ve que la medida que se está tomando para salvaguardar la salud y la vida tal vez de las personas implicadas es necesaria, es idónea, proporcional. No es discriminatorio. Ahora bien, cada uno de los 3 principios que integran la máxima utilidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto requieren un juicio o análisis distinto en su aplicación. Los llamados principios deben ser tratados separadamente. Es decir, son 3 principios,
utilidad, necesidad y proporcionalidad para poder limitar un derecho humano, como el ejemplo que di de las personas adultas mayores que fueron excluidas de la posibilidad de acudir al llamado de la convocatoria. Pero cada uno de estos subconceptos o subprincipios, utilidad, necesidad y proporcionalidad, pues deben ser estudiados en forma separada. Si queremos hacer un estudio académico, pues cada uno de ellos ver en qué consiste y cómo se puede utilizar. En tanto que el principio de razonabilidad no puede ser desglosado tan claramente en sus principios, aunque estos tres juicios que se han mencionado se encuentren implícitos en la justicia global. Bien, el debido proceso, tomando en cuenta la subclasificación conocido, como ya dijimos, por Substantive Due Process of Law, se ha desarrollado en tres sentidos. El debido proceso legal para cualquier tipo de proceso. El debido proceso constitucional que está garantizando en la Constitución ese principio. Y el debido proceso sustantivo o principio de razonabilidad que debe entenderse como la conformidad de las leyes. Hay normas de cualquier tipo y contenido y de los actos de autoridad con las normas, principios y valores contenidos en la Constitución. En medio de toda esta palabrería, podríamos decir el debido proceso en una ley concreta, en el Código Procesal Electoral, ¿sí? O en la actual Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, o en el Código Civil de Procedimientos. En fin, el debido proceso como un principio en la Constitución y el debido proceso sustantivo que lo voy a encontrar en una ley concreta. Ahora bien, en nuestros países latinoamericanos es diferente al de los Estados Unidos de América porque se trata de un sistema distinto en donde existe una confianza diferente. En nuestro sistema subsisten conceptos que trasuntan ideologías del positivismo jurídico, donde anidan concepciones jurídicas que se consideran inmutables, operadas como resabios de una concepción dominante, hoy ausente de contenidos reales. ¿Qué está diciendo aquí? En los Estados Unidos es muy importante lo que tú declares ante autoridad. Tan es así que cuando te dicen usted se declara inocente o culpable, no es una pregunta tonta. Que digas, ay, pues se va a declarar inocente, obvio. No, no, obvio no. Si tú mientes ante autoridad judicial, es muy grave. Es mejor que seas sincero. Allá confían en que el ciudadano va a ser legal. Y en caso que no lo sea, la sanción se triplica. Entonces, son dos maneras de ser diferentes. Nosotros tenemos un derecho que está impregnado del positivismo jurídico a la Hans Kelsen. Y entonces nuestra concepción del derecho es diferente. Con eso chocamos con los derechos humanos, pero eso será motivo de otra plática. Otro día me invitan y platicamos sobre el positivismo en los derechos humanos. La idea de los derechos humanos es contraria al positivismo. Los derechos humanos son derechos en sí, no porque lo reconozca un Estado, pero eso será motivo de otra plática. El reconocimiento de los derechos humanos en las constituciones generó una notoria evolución del debido proceso. Así, de ser entendido como un proceso legal, pasó a ser considerado como un proceso constitucional que atiende a principios y presupuestos basados en la idea de que sin garantías procesales efectivas no será posible el desarrollo y tutela de los derechos fundamentales. Entonces, ahora con la noción de derechos humanos, el debido proceso se vuelve algo muy importante. Se vuelve un derecho, porque acuérdate que lo hemos entendido también como un derecho humano, pero se vuelve tan importante que sin él todos los demás derechos
se hacen nugatorios. Si no existe en tu país un debido proceso, tus derechos humanos ya no tienen eficacia, ya no tienen trascendencia. ¿Por qué? Porque es en el debido proceso donde se va a poder lograr a plenitud el ejercicio de los tales derechos humanos. Aquí la presentación te muestra algunas tesis y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación. Y pues ahí tienes estas tesis, la que señala el derecho al debido proceso y su contenido. Tienes la garantía del debido proceso legal contenida en el artículo 14 constitucional. Tienes el derecho al debido proceso del artículo 14 constitucional que prevé dos ámbitos de aplicación diferenciados. Y también tenemos jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy importante, por ejemplo, la jurisprudencia 12 de 2018, que tiene como rubro recurso de reconsideración, procede contra sentencias de desechamiento cuando se advierta una violación manifiesta al debido proceso. Y ahí viene la explicación aquí de cómo está esta jurisprudencia. Yo entiendo que si a ustedes les interesa esto, yo creo que sí les interesa porque es parte de su diploma, lo adecuado, salvo que ustedes me digan que no, lo adecuado es que yo les envíe mañana al terminar la segunda sesión esta presentación para que ustedes, que cuando tengan tiempo, ya ven que lo que les sobra es tiempo, pues en lugar de estar haciendo cosas inútiles, ¿por qué no consultan directamente en página electrónica estas tesis y estas jurisprudencias? ¿Les parece que sería bueno tener esta presentación? Sí les puede ser útil. ¿Ven que sí? Si ustedes me dicen que sí, se las envío. Y así ya no tienes que anotar cuál fue la sentencia y la jurisprudencia. Por ejemplo, esta del Tribunal Electoral es la 12 de 2018. Bueno, ahorita te la estás viendo, pero luego dentro de una hora ya no te acuerdas cuál era. Te dejo la presentación, finalmente es material para ti. Veo por sus mensajes que sí están de acuerdo, entonces cuenten con ello. O sea, mañana, al terminar nuestra intervención, se las hago llegar a sus dispositivos a través de la intervención siempre generosa de nuestras autoridades de la Escuela Judicial Electoral. Cuenten con ello. Entonces no se preocupen de estar viendo ahí los numerales y eso. Ahora bien, también hay sentencias del tribunal que yo podría tomar en cuenta y que ya ustedes las leerán con calma. Por ejemplo, de la Sala Superior, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, la 992 del 2013. Y ahí se sintetiza cómo se estudia el artículo 14 de la Constitución Federal. Luego tienes esta otra, también de la Sala Superior, también un juicio de protección de los ciudadanos, el 1011 de 2013, y de la misma Sala Superior otro juicio, el 1012, que están acumulados. Luego tienes, por ejemplo, de la Sala Superior, el JDC 981, 2013 y acumulado. Tienes el 981 y acumulado. Este sigue aquí. El 967, 2013. El 954. El 949. Igual. Son algunos, si tú ves esos expedientes, por ejemplo, este último, el sub JDC 949-2013, te vas a la página del tribunal, la página electrónica, y donde dice sentencias,
ahí le aprietas y ahí le tecleas y te da la sentencia. Y tú puedes primero enterarte de qué se trató y cómo se resolvió, claro. Pero, pues, cómo es que se, se dieron las formalidades o no se dieron del debido proceso. Por ejemplo, este que estamos viendo, 949 de 2013, dice, por tanto, toda vez que en el caso está en trámite la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Tanguato en contra de regidor propietario del municipio de Tanguato, sin que el Congreso de Michoacán haya seguido el procedimiento de revocación de mandato con todas las formalidades del debido proceso y por tanto, sin que haya dictado la resolución en la que decida en definitiva lo procedente sobre el planteamiento del presidente municipal, el acto carece de definitividad. Fíjate, entonces, este documento me quise detener en él porque yo observo que se trata, claro, de un asunto que se llevó a cabo en un municipio de nuestro estado de Michoacán. Pero lo interesante es que se trata de una revocación de mandato en 2013. Entonces hay que ver por qué se dio y cómo se dio y por qué el Congreso, porque no fue el pueblo de ese municipio, sino el Congreso, el que determinó la revocación del mandato. Entonces esto me va a dar mucha idea sobre muchas cosas, incluso más allá del procedimiento especial sancionador. Por eso sí conviene que tú directamente consultes esto, porque como ven, pues no podríamos detenernos en este asunto, se nos diría lo que nos queda de clase de hoy. Bien, algunas reglas específicas del debido proceso en materia de el procedimiento especial sancionador. Algunas reglas. Acceso a la justicia. Derecho a recibir información completa y veraz. Porque acuérdate que el procedimiento especial sancionador parte igual que el procedimiento ordinario sancionador, parte de una denuncia, ¿sí? En principio. Entonces, pues yo tengo, si soy el denunciado, derecho a que se me dé información completa y veraz de que se me denuncie. O sea, se me dé copia de la denuncia para que yo pueda proceder a establecer mi defensa. Operadores judiciales independientes, eficientes e imparciales. Eso deben tener los operadores. Independencia. Se busca siempre que el juez sea independiente. Desde luego que sea eficiente, que sea profesional, que tenga conocimientos, que haya ganado su plaza pues por méritos y además sea imparcial. Derecho de audiencia, que me escuchen. Por eso tenemos incluso una sesión de audiencia para que puedas ahí expresar de viva voz tus razones. Derecho de probar, de que se admitan mis pruebas. Valoración racional de las tales pruebas. O sea, una valoración jurídica, auténtica, bien hecha. Presunción de inocencia. Eso muchas veces no se toma en cuenta. La presunción de inocencia, que también es un principio que viene desde el derecho romano, de que nadie puede ser considerado culpable hasta que no se demuestre que lo es, o sea, dicho en otras palabras, nadie es culpable, salvo prueba en contrario. ¿Sí? Sin embargo, en ese sentido, pues nosotros como opinión pública no respetamos esa presunción de inocencia. ¿Cuántas veces escuchamos en un medio de difusión, si por ejemplo la radio, la televisión, que alguien se le ha denunciado por violar la ley, por ejemplo en un acto de deshonestidad, y ya lo damos por hecho?
Ya ves, te lo dije, es un sinvergüenza. Todavía nada más se le ha denunciado, todavía no sabemos si la denuncia procede, si va a llegar a un término de resolución en su contra, y ya vamos por sentado y hacemos verdadero linchamiento en las redes sociales de esa persona. Entonces, más que lo diga la ley, porque la ley lo dice, más que lo diga la jurisprudencia de la Corte del Tribunal, que lo dicen, más que eso necesitamos una cultura jurídica de toda la ciudadanía para entender ese principio de presunción de inocencia. Otra cosa que ya habíamos visto en las enmiendas de los Estados Unidos, nadie debe ser juzgado dos veces por la misma causa. El derecho a recurrir, a no estar de acuerdo con la sentencia original e ir a otras instancias. Derecho a ser notificado o notificada en tiempo y forma. Claro, para que yo pueda intentar, si es el caso, recurrir. Bien, ahora hablemos del derecho sancionador electoral. En materia electoral, este derecho sancionador electoral tiene como marco normativo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, base 3, apartado D, en el 73, fracción 21, en el 109, fracción 3, y en el 113, párrafo primero, donde se da a los órganos del Estado la facultad, la potestad sancionadora. En el COFIPE, que ya está abrogado, ahí estaban los artículos de la época, y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ahora ha sido muy reformada con la Constitución, con la reforma del año en curso, está en el libro octavo. Y también tenemos como normatividad el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral y el acuerdo del mismo instituto en su Consejo General del 19 de 2014, aprobado en sesión de 7 de octubre de 14, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre, que modifica otro acuerdo del año 17. Esa es la normatividad. Ahora, el derecho sancionador en materia electoral, principios aplicables al derecho sancionador electoral. El principio es un estándar que ha de ser observado no porque favorezca o asegure una situación económica, política o social que se considere deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. Es decir, el principio se basa en valoración de tipo ético, se basa en valores. En cambio, una regla es bajar el principio ya a un caso concreto. Entonces yo puedo hablar de justicia, pero ya en la regla no se habla de justicia, se habla concretamente de una conducta que puede ser valorada y sancionada de no cumplirse. Y por ejemplo, aquí hay unos principios del derecho sancionador electoral. Tiene dos naturalezas, dispositivo e inquisitivo. Esto implica que actúa tanto por denuncia como por indagación de la propia autoridad. Se prohíben excesos que afecten los papeles, la intimidad, el tiempo, las molestias que pueda causarse a personas físicas o morales. Es decir, solamente se le va a molestar en lo estrictamente necesario para llevar a cabo el procedimiento. Tipicidad, esto lo toma del derecho penal. No podemos establecer una conducta infractora que no esté adecuada al tipo concreto.
Exhaustividad. Se debe indagar todo, lo denunciado y lo no denunciado, que esté relacionado. Legalidad, que se cumplan las formalidades de ley. Y retroactividad de la ley, que en latín era non reformatio pecus, que quiere decir que la ley no se puede aplicar a nadie en forma retroactiva en perjuicio alguno. Otro principio también del derecho romano, presunción de inocencia, que los romanos decían indubio pro reo. Otra también de origen romano, non bis in idem, que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal les son aplicables mutantis mutandi, o sea, cambiando lo que se tenga que cambiar, al derecho administrativo sancionador. O sea, el derecho administrativo sancionador toma en principio, con las adaptaciones del caso, los mismos principios del derecho penal, como es el caso de la tipicidad. Ahora bien, porque ambas son manifestaciones, tanto en la sanción penal como en la sanción administrativa, son manifestaciones del ius puniendi estatal. Esa palabra de ius puniendi es discutible, como ustedes saben, porque textualmente, si lo traduzco del latín al español, dice derecho de penar, o sea, derecho de poder aplicar penas, ius puniendi. Entonces, pues esto es discutible porque las autoridades no tienen derecho, tienen facultades. Los derechos son para los gobernados. La autoridad no tiene derecho. Está mal decir, el señor tiene el derecho a imponerme una multa. No, tiene la facultad de imponerla. Los derechos son de las personas gobernadas. Las autoridades no tienen derechos como autoridades. Como personas individuales, sí, igual que yo. Pero como funcionarios, como servidores públicos, tienen facultades. Entonces, empezamos mal porque ahí dice derecho. Debería ser facultad. Humilde. Estos principios deben adecuarse en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas y siempre que no se opongan a las particularidades de estas. Entonces, en concreto, mucho se está tomando del derecho penal. Los procedimientos sancionadores electorales pueden definirse como la secuencia de actos, trámites y diligencias realizados por las autoridades administrativas electoral competente para conocer, sustanciar y resolver acerca de las irregularidades en que hubieran incurrido los sujetos obligados en los términos de la legislación electoral aplicable. La autoridad debe realizar esta actividad mediante la investigación de los hechos correspondientes y la valoración de los medios de prueba que obren en el expediente del caso. Es decir, el procedimiento sancionador, en este caso electoral, es consecuencia de la facultad de penar, no del derecho de penar, sino de la facultad de penar, o sea, de imponer sanciones, sean penales, ¿sí?, o sean infracciones administrativas, a las personas que violentan las normas establecidas. Desde luego, una vez que se ha demostrado su responsabilidad al respecto. Y estos actos, trámites y diligencias deben respetar el debido proceso. Enseguida tiene un cuadro que cuando tengan esta presentación, me gustaría que lo vieran con calma. Se trata de las sanciones que se pueden aplicar a los distintos sujetos
del derecho sancionador en materia electoral. Por ejemplo, a los partidos políticos, a los ciudadanos, a las agrupaciones de ciudadanos, etc. Y están con X, con taches, lo que puede aplicarse. Ahora bien, el procedimiento ordinario sancionador lo dejamos en la presentación, ustedes lo conocen bien, pero no lo vamos a manejar porque no es motivo de nuestro diplomado, sino que vamos a ir directamente al procedimiento especial sancionador, que ese sí es tema de nuestro diplomado. Lo que nos hemos saltado es lo que explica el procedimiento ordinario sancionador, donde todo el procedimiento se desarrolla dentro del Instituto Nacional Electoral, pero con la posibilidad de recurrir después ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo dejamos ahí en la presentación, pero nos vamos directamente al procedimiento especial sancionador. Ese procedimiento especial sancionador tiene como finalidad sustanciar las quejas y denuncias. Por eso es que este procedimiento tiene esa particularidad de ser dispositivo e inquisitivo. Entonces, sustanciar las quejas y denuncias presentadas ante el instituto o aquellas iniciadas de oficio a efecto de que la autoridad competente, mediante la valoración de los medios de prueba que aportan las partes y las que en su caso se hayan obtenido durante la investigación, determine. Pues miren, precisamente como se puede hacer por queja o denuncia, eso sería dispositivo, pero también se puede hacer por investigación, ¿sí? por irregularidades que se encuentren por parte de la autoridad, entonces es inquisitivo. Ahora, en el caso de los procedimientos especiales sancionador, el PES, sustanciar el procedimiento y turnar el expediente a la sala regional especializada para su resolución. Nosotros sabemos que la naturaleza del PES, su naturaleza jurídica, pues es híbrida o mixta. Tiene una parte que conduce la autoridad administrativa y tiene una parte que resuelve la autoridad jurisdiccional. Entonces tiene dos momentos, dos etapas, dos sedes. Ahora, el PES procede cuando las conductas, dice, violen lo establecido en la base tercera del artículo 41 o en el párrafo octavo del artículo 134 constitucional, o contravengan normas sobre propaganda político-electoral, constituyan actos anticipados de precampaña y campaña, y también cuando se presenten denuncias o incidan de oficio por hechos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto se debe a una reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020. Cuando la conducta infractora se relacione con propaganda política o electoral en radio y televisión durante los procesos electorales en las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el instituto. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que calumnie solo podrán iniciarse a instancia de la parte afectada. Ahora bien, el procedimiento, como ustedes saben, aquí lo único que está haciendo es sintetizar lo que ustedes conocen muy bien a estas alturas. El escrito de denuncia debe contener estos requisitos: nombre del quejoso y denunciante, domicilio para oír notificaciones, documentos necesarios
para acreditar la personería. Narración expresa y clara de los hechos. Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuenta o mencionar las que habrá de requerir por no tener posibilidad de recabarlas. Y en su caso, las medidas cautelares, si es que se solicitan. Ahora, es posible que haya causales de desechamiento de este procedimiento cuando el escrito no reúna los requisitos. Los hechos denunciados no constituyen de manera evidente una violación en materia de propaganda político-electoral. No se aporten ni ofrezcan pruebas. La denuncia sea evidentemente frívola, es decir, que no va a conducir a nada, no tiene trascendencia. En estos casos, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral notificará al denunciante dentro de un plazo de 12 horas, debiendo confirmar por escrito esta notificación. Bien, las etapas del PES, o sea, del Procedimiento Especial Sancionador. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto recibe la denuncia y la examina junto con las pruebas aportadas. En su caso, podrá realizar diligencias de investigación preliminares. Y luego, pues tiene estos caminos. Si no solicita medidas cautelares y o medidas de reparación integral, o la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva considera necesaria su adopción, las propondrá la Comisión de Quejas y Denuncias dentro de las siguientes 48 horas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es respecto a medidas cautelares, qué es lo que vamos a hacer. Por otro lado, admitida la denuncia, corre el traslado a las partes y las notifica para que asistan a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de las 48 horas siguientes al emplazamiento. Aquí está mi derecho de ser notificado en tiempo y forma y mi derecho de que esa notificación me dé la información suficiente, necesaria y veraz para que yo pueda, pues, enderezar mi defensa, mis argumentos. Y también esa audiencia que se va a celebrar es mi oportunidad de que se cumpla mi derecho en el debido proceso a ser oído ante la autoridad. Entonces, una vez que se celebra la audiencia, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral deberá turnar de inmediato el expediente completo a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acompañándola con el informe circunstanciado. El informe circunstanciado son los argumentos de la autoridad administrativa, por qué actuó, por qué decidió en la manera que lo hizo. Es decir, son las razones de la otra parte. Y debe contener la relatoría de los hechos que dieron motivo a la queja o denuncia, las diligencias que se hayan realizado, las pruebas aportadas por las partes, las demás actuaciones realizadas y las conclusiones sobre la queja o la denuncia. Entonces, todo este expediente, incluyendo ese informe de la autoridad, debe llegar a la Sala Regional Especializada. Y ahora nos vamos a su faceta jurisdiccional. La Sala Regional Especializada, que por sus siglas es SRE, del tribunal, es competente para resolver el procedimiento especial sancionador. Si la Sala Regional Especializada advierte al recibir el expediente omisiones o deficiencias en la integración de este o en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
es donde se encuentra la regulación del PES, podrá realizar u ordenar al instituto la realización de diligencias para mejor proveer. Te va a decir, te faltó esto, necesito que investigues esto, que me des esta información, etc. Ahora, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, el magistrado ponente, allá en la sala regional especializada, dentro de 48 horas siguientes contados a partir de su turno, o sea, a partir de que recibió el expediente, pondrá a consideración del pleno, o sea, de sus pares, el proyecto de sentencia, y el pleno de la sala, o sea, los 3 magistradas que lo integran, resolverá el asunto en sesión pública en un plazo de 24 horas contadas a partir de la distribución del proyecto. Los plazos son mínimos. La velocidad con la que debe trabajar la sala regional especializada es verdaderamente de admirarse. Las sentencias podrán declarar la inexistencia de la violación y revocar, en su caso, las medidas cautelares o bien imponer las sanciones respectivas. Ahora bien, presentación de denuncia por propaganda transmitida en medios distintos a la radio o la televisión. Cuando las denuncias tengan como motivo la realización de conductas referidas a la ubicación física o el contenido de propaganda político-electoral impresa o propaganda pintada en bardas o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio y televisión, o cuando se interfieran actos anticipados de precampaña o campaña, la denuncia será presentada ante el vocal ejecutivo de la Junta Distrital o Local del INE que corresponda, y el vocal ejecutivo ejercerá las facultades señaladas en el artículo 473 para la Secretaría Ejecutiva del INE, conforme al procedimiento y dentro de los plazos señalados por dicho precepto. Celebrada la audiencia, el vocal ejecutivo de la Junta correspondiente deberá turnar, hace exactamente lo mismo que se hacía en los casos anteriores. Turna a la sala regional especializada de forma inmediata el expediente completo, exponiendo las diligencias que se hubieran llevado a cabo, así como un informe circunstanciado en términos de lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los consejos o juntas distritales conocerán y resolverán aquellos asuntos diferentes a los enunciados en el artículo 474, inciso C del párrafo 1 de la misma ley, y sus determinaciones podrán ser impugnadas ante los consejos o juntas locales o, en su caso, ante el Consejo General del Instituto, según corresponda, y sus resoluciones serán definitivas. Bien, en los supuestos establecidos en el párrafo 1 del artículo 474, si la conducta denunciada constituye una infracción generalizada o reviste gravedad, entonces, en estos casos, la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del INE podrá atraer el asunto. ¿Y qué pruebas podemos presentar en un PES? Documentales públicas, documentales privadas, técnicas y periciales. Las pruebas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia. Elementos para considerar la individualización de la sanción. Bueno, pero estos elementos pues ya los podemos ver con cuidado mañana, porque ahorita ya es mucha información, y aunque tú conoces esto, y por eso he ido muy rápido, porque tú ya conoces el procedimiento del PES, pues esto nada más lo sintetiza, ¿sí? Pues ya hay mucha información, no te vaya a dar una embolia, ¿verdad? Ya como que
A estas alturas ya estás practicado. Entonces, si ustedes gustan, dejamos hasta aquí la actividad, aunque pues todavía faltan casi 15 minutos para que termine la hora. Pues vamos a aprovechar, si ustedes no tienen inconveniente, para ver los preguntas o comentarios que quieran hacer al respecto. Déjenme dejar de presentar. Bien, entonces, no sé si tengan algún comentario que hacer, alguna cosa. Si ahorita no se acuerdan o no consideran oportuno participar, pues también mañana todavía tienen la oportunidad. Lo que sí, espero que esta presentación les sea útil. Por ejemplo, aquí donde se va señalando todo el desarrollo, digamos que es el cronograma del procedimiento especial sancionador, les puede ser muy útil para conocer o entender mejor el procedimiento especial sancionador. Lo que nos corresponde es ver si en cada una de esas etapas se está cumpliendo a cabalidad las reglas del debido proceso. Por eso las señalamos antes, el derecho a la audiencia, el derecho de probar y todo. Y así a simple vista, sin que todavía entremos en detalles, pues parece que sí. Pero tendremos que dar algunas razones que fortalezcan esta primera impresión. Bien, ¿alguna duda, algún comentario que tengan? ¿No? Voy a preguntarle al ingeniero Alexander si tiene en su chat alguna cosa. Señor ingeniero, ¿me está usted escuchando todavía? ¿Tiene algún doctor. recadito por ahí? ¿Alguna cosa que hayan subido? No, doctor, no, parece que todo bien. Estaba yo aquí cambiándome de lugar, acercándome al modem, porque luego me falla un poco el internet, pero todo bien, todo, usted me dice. Oiga, ingeniero, ¿y cómo sigue de su mano? ¿Ya bien? Pues ya ahora sí voy a ir, aquí tengo mi dedito todavía dislocado, pero afortunadamente me deja chambear y no me causa dolor, entonces yo espero en esta misma semana ya ir con un doctor que me recomendaron para que me haga la cirugía. Sí, no se descuide, ¿verdad? Tiene que quedar muy bien. Acuérdense que luego vamos a jugar unas vencidas a ver qué tal quedó. Bueno, entonces ya con más razón me voy a apurar. Muchas gracias, muy doctor. Bien. Le mando desde aquí un abrazo muy fuerte y le deseo de que se encuentre con bien. Y entonces, pues no sé si nos da usted permiso de que nos podamos retirar. No, por supuesto, doctor. Usted me dice, voy cerrando la grabación y adelante. Bueno, pues muy bien. Entonces le envío un abrazo muy afectuoso. Igualmente. Y nos vemos mañana tempranito a las 11 en punto, ¿de acuerdo? Que tengan una jornada excelente, mucho éxito y cuídense mucho. No se confíen, hay que seguir tomando precauciones. Gracias, buenas tardes a todas y todos.